días. El día de hoy vamos a exponer un paper publicado el 16 de febrero del presente año en la revista Radiographic, llamado Abordaje por imágenes para metástasis en los ganglios linfáticos cervicales en un tumor primario desconocido. ¿Sí? Tenemos que, a modo de introducción, las metástasis ganglionares se encuentran con frecuencia del 37 al 49% de los casos de neoplasias malignas de lo que es la cabeza y el cuello. Y aunque la mayoría de los tumores primarios se detectan en un examen físico cuidadoso, en una endoscopía o en imágenes, es posible que el tumor no sea claramente evidenciado. Y muchas veces la primera manifestación de estos se caracteriza por la presencia de metástasis ganglionares que posteriormente nos indicarían la presencia de un tumor oculto, y la importancia de esto es que se debe de realizar el diagnóstico oportuno para poder realizar un tratamiento adecuado. Como tal, el virus del papiloma humano se ha convertido en uno de los biomarcadores más importantes de lo que sería el carcinoma de células escamosas a nivel de la orofaringe, y este generalmente es positivo en el 60 al 90% de los cánceres cuando el tumor del sitio primario es desconocido. Cuando este es indetectable, digamos, por las pruebas serológicas, también se busca lo que es la presencia del virus de Epstein-Barr para poder diagnosticar una de estas neoplasias ocultas. Como tal, el propósito de las imágenes a nivel de lo que serían los ganglios linfáticos metastásicos es poder evaluar lo que es la masa primaria, la masa que aparece a nivel del cuello, que generalmente es maligna, y cuando se determina el tumor primario, poder realizar lo que sería la biopsia. Como tal, el papel del radiólogo es evaluar no solamente el tumor primario, sino ubicar y determinar exactamente dónde se encuentra la lesión para poder realizar lo que sería el tratamiento, el diagnóstico mediante aspiración de la masa ganglionar y confirmar la presencia del tumor. Tenemos que la epidemiología se informa que los sitios primarios más comunes para las metástasis cervicales de lo que sería la neoplasia escamosa, generalmente es desconocido, pero la principal zona donde ésta se encuentra es a nivel de la orofaringe, principalmente en lo que sería la amígdala palatina en un 45%, el otro porcentaje está a nivel de lo que es la base de la lengua, y posteriormente otros sitios de localización es la hipofaringe y la nasofaringe. Actualmente se ha demostrado que hay una tendencia creciente de lo que es el carcinoma de células escamosas, y entre el 60 y 90% de estos tumores se encuentra lo que es un gen de virus de papiloma humano, que es el P16, que se encuentra positivo, lo que sugiere fuertemente la presencia de un tumor primario en lo que serían las amígdalas palatinas o linguales. Acá en este cuadro que tenemos al lado se tiene lo que sería el algoritmo diagnóstico para poder realizar el diagnóstico de estas patologías. Tenemos como inicial lo que es el examen físico y la historia clínica del paciente, que a esto se le va a añadir lo que sería una una examinación mediante fibra óptica, y lo que sería también una biopsia con aguja fina o aguja gruesa para realizar el diagnóstico. Cuando se encuentra algún hallazgo positivo, se recomienda realizar lo que serían los estudios contrastados mediante tomografía y resonancia, y cuando el primario no es identificable,
se ha recomendado la utilización de PET con FDG. Cuando la biopsia es sospechosa o se encuentra alguna área sospechosa y se identifica lo que es el primario, pues se siguen las indicaciones de lo que sería la clasificación o el manual de estadificación de la AJCC para el tratamiento de estas lesiones, y cuando este primario no es identificado, se toma como un tumor oculto. Acá se hacen lo que serían las pruebas de virus de papiloma humano, Epstein-Barr, y como dije anteriormente, se busca lo que sería el P16 positivo, que nos va a indicar lo que es un cáncer a nivel de la orofaringe, o cuando este no es positivo, se busca una neoplasia que sea asociada al virus de Epstein-Barr, que es generalmente en la nasofaringe, y cuando estas dos pruebas al final terminan resultando negativas, se considera que es un tumor oculto primario. Y hay que buscar otras localizaciones posibles. Acá en esta imagen tenemos lo que son los límites anatómicos del cuello, y estos son niveles. La importancia de esto está radicándose en que se ha demostrado que algunos tumores tienen predilecciones por algunos niveles, como son los tumores de la orofaringe, que afectan generalmente lo que son los niveles 2, el nivel 3 y el nivel 5. Cuando hay una lesión a nivel de lo que es la hipofaringe, los niveles 4, 5B y 6 son los más afectados, y cuando em, hay otro tipo de tumores, como son los tumores de la parótida o del piso de la lengua, generalmente se van a encontrar lo que serían los niveles 1A, 1B afectados, y también los ganglios faciales u occipitales se encuentran afectados dependiendo si son otras neoplasias que ya están fuera como tal de esta zona de evaluación. Tenemos varias características de las metástasis que estas presentan específicamente algunos cambios. Por ejemplo, las metástasis cervicales pueden presentar lo que serían cambios quísticos, se van a encontrar también metástasis homogéneas, algunas que presentan calcificaciones, y dependiendo de estas, podemos también identificar cuál es el tumor primario más frecuente. Por ejemplo, los cambios quísticos en las metástasis de los ganglios linfáticos generalmente ocurren en lo que son el cáncer de tiroides, y esto se puede deber a la acumulación de coloides o hemorragia. Entre las metástasis con cambios quísticos principales, como dije, es del cáncer de tiroides, pero el principal que causa esto es el del tipo papilar, y el 27% de estos casos muestran alteraciones en las señales de T1 y presentan algunos un aumento de la atenuación en lo que serían en las imágenes por tomografía, en generalmente el 10% de estos. También hemos encontrado, también el paper habla que anatómicamente la base de la lengua muestra en sus superficies lo que sería, digamos, en las capas de esta, vamos a encontrar lo que es la amígdala lingual, la grasa submucosa, el músculo intrínseco de la lengua, la grasa intermuscular y el músculo geniogloso. Estas capas se muestran alteradas también en lo que son las imágenes potenciadas en T2 y en las imágenes por tomografía contrastada. Acá tenemos algunos casos, por ejemplo, con referente a lo que son las metástasis ganglionares quísticas, encontramos que otro tumor que ocasiona bastante este tipo de metástasis son los tumores de células escamosas, y generalmente son los relacionados con el virus del papiloma humano, como observamos en las imágenes A, que muestran una endoscopía inicial donde observamos una lesión, perdón, donde no se pudo como tal encontrar una lesión, y en las imágenes potenciadas, perdón, en las imágenes por tomografía contrastada,
encontramos una imagen quística, ¿sí? Con una cápsula delgada que presenta un contenido homogéneo, hipodenso, y un realce alrededor de lo que sería el halo de esta lesión. Posteriormente, en las imágenes axiales, observamos lo que serían las amígdalas palatinas, donde se encuentra una masa a nivel del lado izquierdo, donde presenta una densidad de partes blandas con un aumento de su densidad, y obviamente al lado izquierdo también terminamos observando lo que es la imagen quística de esta metástasis ganglionar. Cuando se hace una evaluación mediante la resonancia magnética de la comparación anatómica de la lengua, encontramos que en las imágenes potenciadas en T2 esta se encontraba completamente normal, y terminamos observando lo que serían la parte de los músculos, em, de lo que sería el genicogloso, la grasa intermuscular, los músculos intrínsecos de la lengua, lo que sería la amígdala lingual en esta parte, y esta sería lo que sería la grasa submucosa. Otro caso de metástasis quística, encontramos un paciente de 74 años que tenía un cáncer a nivel de la orofaringe, que resultó un resultado positivo para P16, donde observamos en la imagen por resonancia magnética, en las imágenes potenciadas en T2, lo que sería una pequeña lesión quística intraganglionar de márgenes lisos y contenido homogéneo a nivel de lo que sería el segmento 2A, y cuando se hace una evaluación en las imágenes potenciadas por resonancia magnética en el resto de la cavidad, vemos que no se observa como tal ningún tipo de lesión a nivel de lo que serían las amígdalas palatinas, lo que demostraba que era un tumor primario oculto. Tenemos este caso de un paciente con antecedente de un carcinoma papilar, donde se le estaba haciendo seguimiento y encontramos lo que sería una imagen quística de una mujer de 65 años en la imagen de tomografía contrastada, donde encontramos una imagen quística a nivel de lo que sería el nivel 3 derecho. Y cuando se hace la comparación con las imágenes en resonancia magnética ponderadas en T2, lo que potenciadas en T1, perdón, encontramos que esta imagen es de contenido quístico, que es hiperintenso, lo que sugería que era una colección coloidal. A la paciente se le realiza una aspiración por aguja fina, demostrando que era una metástasis del carcinoma papilar en el lóbulo tiroideo. Tenemos estas otras imágenes, pero estas presentan lo que serían unas imágenes de densidad homogénea, unas imágenes ganglionares de densidad homogénea, donde se observa una caída a nivel de lo que sería el mapa de ADC, ¿sí? Característico también de lo que serían las imágenes por carcinoma escamoso, y observamos en lo que serían las imágenes por resonancia magnética en secuencias T1, lo que sería el piso de lo que serían las amígdalas palatinas, y esta no, como tal, del lado izquierdo no se observaba ningún tipo de alteración, pero a nivel de lo que sería el lado izquierdo se observaba un pequeño disminución de la intensidad de la señal, que demostraba una alteración a nivel de lo que era la grasa, demostrando acá la presencia de tumor. Acá presentamos un caso de lo que sería unas metástasis calcificadas,
de lo que sería un carcinoma papilar de tiroides, que una característica de estos es que este tipo de metástasis también se ve mucho en este tipo de tumores, y se caracteriza porque lo que observamos en las imágenes de tomografía contrastada en coronal, vemos que los niveles del cuello 2A y 3 presentan un aumento del tamaño del diámetro de las adenopatías y presencia de pequeñas imágenes puntiformes que son cálcicas. Cuando se le hace el estudio a este paciente mediante aspiración por aguja fina, se demuestra que era una metástasis de un carcinoma papilar, y a la valoración como tal de lo que era la glándula tiroides por tomografía no se observaba ningún tipo de lesión. Posteriormente, mediante las imágenes por ecografía, se demostró la presencia de lo que era el carcinoma papilar. Como tal, las imágenes de tomografía es muy difícil que puedan detectar un tumor en la glándula tiroides, y, y la característica de las imágenes ecográficas generalmente para este tipo de tumores se muestran como unas pequeñas masas mal definidas que presentan las microcalcificaciones en su interior. Tenemos otro caso de este paciente de 38 años con un carcinoma de orofaringe que presentaba un positivo para P16 de virus de papiloma, y observamos en las imágenes por tomografía axial, vemos un aumento del tamaño de esta imagen ganglionar a nivel de lo que sería el nivel 2A y 3, presentando unas pequeñas calcificaciones, em, y cuando se le hace la biopsia de esta lesión, se demuestra que eh, se demuestra que era un carcinoma de células escamosas confirmado mediante esta biopsia, y cuando se le hacen las imágenes por resonancia magnética a nivel de las regiones, se demuestra que el tumor, que por esta localización que se sospechaba a nivel de las amígdalas palatinas, no se visualizaba. Tenemos este otro paciente que presenta unas imágenes ganglionares, ¿sí? En las imágenes contrastadas por tomografía, en, en cortes coronales, observamos esta gran imagen ganglionar a nivel de lo que sería los niveles 4 izquierdo, que tras la administración de contraste presentan un gran realce, mostrando que esta metástasis era hipervascular, a la cual se le hizo una biopsia por punción con aguja fina, y confirmó también lo que es la sospecha de un carcinoma papilar. En las imágenes por tomografía posterior, cuando se valoran, se encuentran que hay una pequeña lesión calcificada a nivel del lóbulo tiroideo izquierdo, y también, como podemos ver acá está otra metástasis que también presentaba unas características quísticas. La importancia de estas imágenes como tal es para poder valorar lo que sería la frecuencia de las metástasis en, en varios segmentos. Como dije anteriormente, como podemos observar, la hipofaringe generalmente afecta lo que serían los segmentos 2, generalmente el segmento 2, el segmento 3 y el segmento 4, mientras que la nasofaringe afecta lo que serían los segmentos 2 completo, 2A, 2B. También puede afectar lo que serían los segmentos 3, y las amígdalas palatinas presentan una característica porque se observa más en lo que es a nivel del segmento 2, el segmento 3, y la característica de estas lesiones es que algunas pueden mostrar bilateralidad y generalmente se observan más en lo que son los tumores de la nasofaringe. También, cada vez que haya una sospecha de alguna lesión ganglionar primaria,
hay que buscar siempre en las imágenes por resonancia magnética o tomografía una evaluación de lo que sería la orofaringe, la hipofaringe, la nasofaringe, la tiroides y las glándulas salivales, ya que estos son los tumores más frecuentes que terminan haciendo metástasis a este tipo de ganglios. Acá tenemos un paciente que está presentando un carcinoma de células escamosas orofaringio, que dio positivo para P16, o sea, virus de papiloma humano, donde observamos una gran lesión, ¿sí? A nivel de lo que sería una gran lesión a nivel de lo que sería el cuello o la región cervical derecha. Eh, a este paciente se le hizo un examen por fibrobroncoscopia, la cual demostró ser completamente normal. Las imágenes por resonancia magnética potenciadas en T1 en adquisición axial con contraste, lo que muestra es una gran masa con cambios quísticos a nivel de lo que sería el nivel ganglionar derecho, lo cual presenta eh, un realce periférico, y esta también presentaba algunas imágenes setadas en su interior. Cuando se hace la valoración en las imágenes en axial potenciadas en T2, observamos que hay un aumento relativamente discreto con referente a lo que era la amígdala palatina derecha en comparación con la izquierda, y también en lo que se encontró en el músculo constrictor faríngeo, que es este. Se encontró que estaba ligeramente más oscurecido, lo que sugiere que había una extensión del tumor hacia esta zona o a lo que es el espacio parafaríngeo. El diagnóstico definitivo de este paciente fue un carcinoma de células escamosas a nivel de la amígdala palatina. Las imágenes por PET-FDG, fluorodexi, fluorodexi, desoxiglucosa, mostraron que, por ejemplo, este paciente, que es un paciente de 49 años que mostraba una lesión quística a nivel de lo que sería em, a nivel del segmento 2A izquierdo, mostraba una lesión quística en las imágenes por tomografía contrastada, la cual no presentaba realce como tal, y ante la sospecha de que este paciente tuviese un tumor oculto, ya que se le hizo una resonancia magnética donde no se mostraba ninguna alteración, se le realizó las imágenes por PET, demostrando que había una máxima intensidad de la señal a nivel de lo que sería la amígdala palatina izquierda en comparación con la derecha, y al momento de realizarle la amigdalectomía al paciente se terminó demostrando que presentaba un carcinoma escamocelular. También se le hizo una extracción de lo que era la imagen ganglionar metastásica. El carcinoma también una característica del carcinoma escamocelular es que, como dije anteriormente, puede afectar eh, a nivel bilateral, y observamos en estas imágenes por tomografía un paciente que ya se le había hecho una extracción tumoral hace 7 meses y posteriormente presentó otra vez la sensación de lo que era una sensación de masa a nivel del cuello. Se les hace las imágenes por tomografía y resonancia magnética, no observando ningún tipo de alteración a nivel tumoral de lo que sería de lo que serían la parte de la orofaringe, pero al momento de realizar lo que era el PET, FDG, se demostró que ambas amígdalas palatinas presentaban un realce ávido, una captación ávida de, del,
de lo que sería el radiohisopo, y al momento de realizarle lo que sería la cirugía, se demostró que el paciente presentaba un tumor, un cáncer específicamente escamocelular a, a nivel de lo que era la submucosa de estas amígdalas. Tenemos otro caso de este paciente, de un hombre de 50 años que presentaba una masa tumoral a nivel cervical derecho. Cuando se le hace lo que era la valoración primaria por el examen físico, se encontró que no tenía ningún tipo de alteración. Se le hizo una fibrobroncoscopía donde tampoco se encontró ningún tipo de alteración. Y cuando se le realiza lo que serían las imágenes por tomografía en axial, contrastada, se evidencia lo que era un realce heterogéneo a nivel de lo que sería esta imagen ganglionar derecha, ¿sí? Que presentó un realce, y se observaron otras imágenes ganglionares aumentadas de tamaño. También vemos acá a nivel de lo que serían los segmentos 2A y 2B que estaban afectados, y el 3. Y cuando se hace una valoración de lo que eran, digamos, de lo que era lo que es la orofaringe y de sus porciones, se encuentra que había una alteración a nivel de la densidad de estas partes, ¿sí? Se observa una alteración a nivel de lo que sería el músculo prevertebral. También se encontró una alteración de lo que era el músculo constrictor faríngeo, demostrando así que en esta zona había una lesión tumoral. Posteriormente, cuando se realiza nuevamente una endoscopía a este paciente, em, para buscar este tipo de lesiones, no se encuentra como tal ningún tipo de alteración, eh, y se decide realizar una biopsia de esta zona, demostrando que, que había una presencia de una lesión infiltrante de la hipofaringe, y así se confirmó que era un carcinoma escamocelular de la hipofaringe. Tenemos otro caso de un paciente de 71 años con una tumefacción cervical derecha, eh, y lo que se hizo con este paciente fue que se le hizo una tomografía axial contrastada, demostrando un gran ganglio aumentado de tamaño a nivel de lo que sería el nivel 2A. Este presenta un realce homogéneo tras la administración del medio de contraste. A este paciente se envía a cirugía y se le realiza una extracción del ganglio, y posteriormente se encontró que histológicamente estaba infiltrado por un carcinoma de células escamosas. Posteriormente, 6 meses después, en un control que se le hace al paciente, se encuentra que había lo que era un engrosamiento de la pared derecha del seno piriforme, y también había una atenuación de partes blandas de este, y también a nivel de lo que sería el espacio paraglótico en esta zona. Mediante la sospecha del cáncer de hipofaringe, al paciente se le termina realizando una fibrobroncoscopía, perdón, una valoración endoscópica del paciente, donde se encontró esta imagen polipoidea. Se le realiza una resección al paciente y posteriormente se encuentra que era un carcinoma de células escamosas que ya había tenido una extensión intraepitelial, y se confirma como tal una extensión a nivel de lo que sería la submucosa y el espacio paraglótico, como es esta que demostraba en esta zona. Tenemos otro paciente de 82 años que presenta una tumoración cervical izquierda, como lo podemos ver en las imágenes por tomografía contrastada en estas imágenes en axial, que posteriormente al paciente se le realiza una biopsia, lo cual confirma la presencia de un carcinoma
lo que se hace posteriormente, la valoración en este paciente, y tras valorar esta imagen que estaba en lo que sería el segmento 2B izquierdo, se consideró que por esta localización fuera un carcinoma nasofaríngeo. Las imágenes axiales con contraste, em, a nivel de lo que sería la hipo y la nasofaringe, lo que terminan demostrando es que había un aumento em, de, de lo que sería el tumor, de lo que sería el tumor en comparación con lo que sería el lado derecho, que está completamente libre. Vemos acá cómo está afectado lo que sería el músculo largo de la cabeza y el músculo elevador del velo del paladar, cómo se perdió como tal su morfología en comparación con el lado derecho, mientras que estos de esta zona sí estaban infiltrados. Las imágenes por resonancia magnética confirman también la presencia de la afectación de estos dos músculos, y al paciente posteriormente se le hace una cirugía de resección confirmando la presencia de un carcinoma de la nasofaringe. Este paciente posteriormente los exámenes de virus de papiloma humano confirmaron que estaban negativos, pero las imágenes, los resultados para virus de Epstein-Barr salieron positivos, lo cual permite una confirmación como tal de este tipo de tumoración. Algo a tener en cuenta de, de lo que serían los carcinomas de la glándula submandibular, mostrando este ejemplo de este paciente que presentaba una masa ganglionar de 3 años de evolución, eh, que en lo que serían en las imágenes por tomografía en las imágenes por tomografía en axial contrastada, donde se observa esta imagen en lo que sería en la región número 2, y lo que sería la presencia de las venas que están comprimidas parcialmente, demostraron demostraron como tal que solamente había una afectación ganglionar, pero no se observó ningún tumor primario en las imágenes por tomografía. Posteriormente, cuando se realizan las imágenes por resonancia magnética, acá en las imágenes potenciadas en T1, las imágenes en coronal, no solamente observamos lo que es el ganglio metastásico, sino que encontramos una lesión submandibular que es hipointensa en esta secuencia, que es bastante irregular, que, que está comprimiendo lo que serían las venas faciales anteriores, y que el diagnóstico definitivo de este paciente fue confirmado por un adenocarcinoma de lo que sería la glándula submandibular, que fue visualizado mejor en lo que son las imágenes por resonancia magnética en comparación que en las imágenes por tomografía. Algo que hay que tener en cuenta con la búsqueda del sitio principal fuera de la cabeza y del cuello son los tipos de lesiones que pueden ocasionar metástasis ganglionares en esta región. Si bien cuando no se detecta ninguna lesión a nivel de lo que es la nasofaringe, la orofaringe o la hipofaringe, em, hay que sospechar en lesiones de la tiroides, que si bien están en la misma región de lo que sería el cuello, son las más frecuentes en ocasionar lesiones a nivel de estos ganglios linfáticos, pero otros tipos de tumores como son el tumor de pulmón, el de mama o las lesiones a nivel del cervix pueden ocasionar metástasis a distancia a esta región. Tenemos este paciente
Es una paciente de 52 años que presentaba una lesión tumoral a nivel de la parte inferior del cuello. Y que otra característica de la clínica de ella era que presentaba metrorragia. La paciente dio positivo para infección por virus de papiloma humano y cuando se le hacen las imágenes por tomografía contrastada, se encuentra que como tal tenemos unas imágenes en axial de tomografía, observando lo que son la presencia de unas imágenes ganglionares metastásicas en los que serían los ganglios supraclaviculares, tanto derecho como izquierdo, las imágenes, tanto derecho como izquierdo, las imágenes que se hicieron posteriormente al paciente, porque se le hizo un estudio de todo lo que era la cabeza y cuello, y de pulmón, no encontrando ningún tipo de lesión, pues se sospechó de que posiblemente iba a ser un tumor de tipo ginecológico, por lo cual se le realiza una resonancia magnética en imágenes potenciadas en T2. Lo que terminamos observando es una lesión, ¿sí?, a nivel del cuello uterino que es discretamente hiperintensa en esta secuencia, y posteriormente tras la biopsia se confirma que era un tumor del cuello uterino con metástasis a distancia. Otros casos a tener en cuenta son los pacientes que presentan cáncer de pulmón. Por ejemplo, tenemos este paciente de 54 años que presenta unas metástasis ganglionares, ¿sí?, a nivel de lo que serían em, a nivel de lo que serían las regiones supraclaviculares bilaterales. Encontramos estas imágenes de densidad de partes blandas que no presentan como tal un realce tras la administración de medio de contraste, pero presentan una densidad de partes blandas. Y cuando se realiza la valoración a nivel de lo que son la ventana pulmonar, encontramos que se presentan un aumento de, de los ganglios a nivel del mediastino y lo que serían el ilio izquierdo, y al mismo tiempo se encuentra una metástasis en el lóbulo superior izquierdo, eh, en lo que es la ventana de pulmón. Los hallazgos confirmaron posteriormente un cáncer de pulmón que presentó metástasis a nivel de la región supraclavicular. A modo de conclusión, tenemos que, como tal, nosotros los radiólogos debemos de saber y predecir el sitio primario sobre la base, la distribución y los hallazgos por imágenes de las metástasis de los ganglios linfáticos. Tenemos que estar familiarizados con la anatomía local y los hallazgos siempre para poder buscar una lesión primaria. Si no se llega a encontrar como tal una lesión primaria, pero las imágenes ganglionares nos hacen sospechar de una tumoración oculta, em, debemos de orientar al médico para que se pueda hacer un correcto diagnóstico y se pueda brindar un tratamiento oportuno a los pacientes. Como tal, todos estos métodos diagnósticos, desde el examen físico, los estudios endoscópicos por resonancia, tomografía o inclusive el PET, ayudan a que el diagnóstico de de estas lesiones ocultas sea bastante oportuno, y prácticamente el paper indicó que si bien pueden haber lesiones que terminan completamente ocultas, ya con todo el uso de todas estas herramientas permiten que la cantidad de diagnósticos se pueda realizar de una manera oportuna, y muchas de estas lesiones puedan tener su diagnóstico definitivo, y, y que hayan unos pequeños, pero muy pequeña población a los cuales no se les puede realizar el diagnóstico de la lesión primaria. Pero aún así está ya protocolizado y estandarizado que cuando no se encuentra, el paciente recibe un tratamiento según las últimas guías
de lo que sería la JCC. Muchas gracias. Acá dejo el paper y el DOI